Buenas tardes a todos. Comenzamos en este curso en el módulo de configuración de instalaciones térmicas, donde vamos a trabajar pues, sobre la configuración y el cálculo y diseño de las instalaciones térmicas y fluidos. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? Bueno, pues no sé si habéis podido echarle un ojo a la guía didáctica. Es un poco las quincenas va a ser, bueno, vamos a trabajar primero de todo con el programa CIP Ingenieros en la versión 2023. Ahora luego os explicaré cómo instalarla porque han cambiado la forma de instalación. Entonces ahora luego os compartiré pantalla y veremos un poco todo eso. Y nada, fundamentalmente en la quincena 1 lo que vamos a ver va a ser el tema de la introducción al programa, un poco ver conceptos básicos del programa. En la segunda aprenderemos a introducir los datos del edificio. Y luego ya a partir de la tercera es cuando empezaremos con el cálculo de instalaciones en sí. Es decir, en la tercera ya empezaremos con seguridad en caso de incendio, en la 4 salubridad, en la quinta tenemos los exámenes presenciales del primer trimestre, en la 6 un poco el cumplimiento del ahorro de energía y un poco la explicación del DBHR, de ruido, la 7 solar térmica, la 8 climatización y por último en la 9 el tema de presupuestos, donde trabajaremos también un poco con el programa Arquímedes, aunque ya os daré unas pinceladas a lo largo del curso del tema de Arquímedes, pero no entraremos en profundidad en él hasta esta quincena 9, donde ahí veremos tema de Arquímedes y tema también de cumplimientos de normativa, de obtención de justificaciones de normativa, aunque lo iré comentando eso dentro de cada instalación a lo largo del curso. Si os parece, voy a compartiros pantalla y así vamos a ver un poco la organización de todo. Vale. Vale, estoy aquí en el aula virtual de nuestra asignatura, la de configuración de instalaciones térmicas y de fluidos. Y nada, tenéis aquí la guía didáctica. El enlace a las tutorías está puesto tanto aquí como dentro del foro por si no lo veíais. Y luego nada, dentro de cada quincena pues iré colgando las tutorías de este año, tanto la primera como la segunda. Luego, ¿cómo está organizado? Pues tenemos el foro de la quincena, donde ahí podréis ir preguntando las cosas que tengáis dudas o si queréis pues algún tema de debate relacionado con la quincena. Esto es un recurso explicativo de la interfaz del programa de CIP Ingenieros y aquí están los vídeos de instalación del programa, cómo crear una obra nueva y cómo hacer las plantillas y norte de proyecto. Eso ahora veremos qué es. Y luego aquí tenéis un par de actividades. Aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Es decir, yo aquí en lo que son los vídeos utilizo de base para explicaros el programa un edificio mucho más grande. Y luego aquí en las tutorías colectivas lo hago con un edificio más pequeño, un poco enfocado prácticamente, bueno, uso el mismo edificio que tenéis vosotros para hacer los ejercicios. Para que así, pues eso, lo que veréis en los vídeos, que a veces es mucho más grande, pues aquí yo os lo focalizo para que un poco no tengáis pérdidas, porque entiendo a veces que la asignatura, bueno, o estas asignaturas en el semi, pues no tienes todo el tiempo que te gustaría para poder desarrollarla y hay veces que solo con los vídeos principales, pues igual te pierdes demasiado y es mejor resolverlo de cara a algo mucho más práctico. Pero bueno, si le vais pinchando a los enlaces para que veáis cómo son. Pero bueno, esto es el logo de mi despacho, el logo de Chavec, entonces ya la instalación. Ahí lo voy explicando y demás. Aquí el vídeo lo hice con la versión creo que 19.21, pero bueno, el programa básicamente no ha cambiado en nada. Bueno, a ver, tiene ciertas mejoras, pero sí que el tema de la instalación, donde lo explico, que aquí descargas Tipe, ahora a veces no se descarga desde ahí. Entonces, ¿desde dónde descargarlo? Porque si nos vamos a Cipe, a la página web,
Ahí esto lo han cambiado y nos entra desde aquí. Entonces hay que entrar desde, ahora pondré el link. En la plataforma lo pondré. Aquí en aplicaciones, perdón, en Store, tengo que aceptar las cookies. Esto no acá. A ver, un segundo, que esto lo han vuelto a cambiar desde la última vez que lo vi yo. Descarga. Vale, me obliga a crear una cuenta, pues a ver si encuentro otro enlace de descarga y si no, ahora os pasaré yo un link para descargarlo. Vale, aquí está. Bueno, si no, voy a entrar con mi cuenta para que lo veáis y ahora os mandaré yo el enlace de descarga. Que no me dice ahora. Aquí, otras versiones. Y no deja descargar la 23. Bueno, pues si no, pues trabajaremos. Antes dejaba descargar la 2023, buscaré, porque es que os digo de trabajar en la 2023 porque es la que tenemos la licencia completa en el instituto y luego si alguno quiere hacer el proyecto final sobre CIPE os puedo dar enlace, os puedo dar acceso a la versión completa porque nosotros vamos a trabajar con la versión estudiante que se llama. La versión estudiante lo que tiene es que está limitada en tamaño y no podemos hacer viviendas en planta o edificios en planta que ocupen más de 70 metros cuadrados. Es plenamente operativa, pero limitada a esa superficie, a 70 metros en planta de huella de la construcción y luego a sótano, planta baja y planta primera. Más no deja. Entonces, por eso tenemos una versión que sí que tenemos licencia, que es la 2023, y con esa es con la que normalmente hemos estado trabajando hasta ahora. Claro. Vale, creo que sí, sí que podemos descargarla desde un enlace. Sí que he encontrado la página que ahora os la colgaré. Entonces, directamente entráis en esta página, que ahora voy a colgarosla y así ya la tenéis. Lo voy a poner aquí en el foro. Se me corta a mí solo. ¿Me oís bien? Sí. Ah, vale. Vale, pues Yo la verdad que no. Pues entonces ya no sé si soy yo. Pero vamos, en teoría yo creo que tengo buena conexión, creo, ¿eh? Porque estoy por cable. Pero ya Yo no te lo estoy sé. escuchando bien todo el rato. Vale. Sí. Sí, igual, a lo mejor el problema es mío.
Bueno, si no, si el vídeo se graba bien, luego puedes consultar el vídeo, entonces dentro de lo malo, lo menos malo. Entonces, la página de descargas ya os la he puesto, que es esta. Entonces os descargaríais según vuestro ordenador la de 64 o la de 32. Normalmente entiendo que todos tenéis ya ordenador que sirve para 64 bits. Entonces simplemente descargarla y ya se instala. Bueno, me refiero, se descarga este instalador y luego lo que hace es que se va descargando el resto de programas. Le decimos instalación en español, la carpeta donde queremos y luego puedes seleccionar o instalar automáticamente después de descargar o que se descargue y luego se instale. En este caso lo haríamos así. Bueno, lo haríais como queráis y ya está. Yo lo voy a cancelar porque yo creo que la tengo ya descargada, efectivamente. Pues voy a cancelar y me voy a ir a explicaros la instalación. Pues una vez la tenéis descargada, instalada, cuando empieza la instalación, lo único que cambiaba era de dónde descargarlo. Lo que es la instalación es exactamente igual que como la explico en los vídeos. Pero bueno, yo os lo explico igual, que no cuesta nada. Tarda un poco. Sí, Zipe lo que pasa es que últimamente cuando hace determinadas órdenes como que se conecta a internet y tarda a veces un poco en ejecutarla. Parece que se queda pensando y que se ha quedado bloqueado, pero no. Eso no os preocupéis si veis que alguna vez el programa se queda pensando. Mientras no se quede la pantalla en blanco, el programa responde. Vale, entonces os aparecería esta ventana con el contrato de licencias. Bueno, básicamente lo que dice pues, es que el programa tiene derechos de autor, las restricciones, el tema de nuevas versiones, le daríamos a continuar. La responsabilidad, lo que viene a decir es que tú como técnico competente tienes que comprobar que lo que hace el programa pues efectivamente tiene sentido o no. Y luego ya lo instaláis donde queráis. Yo tengo varios discos, en este caso yo os recomiendo si tenéis espacio de sobra, instalarlo en C y ya está. Aquí me pone que necesario solo necesito 8 megas porque ya lo tengo instalado. Os lo digo porque vosotros os dirá que aquí posiblemente necesitéis 4 o 5 gigas. De hecho, no sé si cambio de directorio. Mira, pues más aún. Necesito 14 gigas. Necesita para la instalación. Me voy a probar a instalarlo en D para que veáis un poco la diferencia. Entonces aquí es donde muchos cometéis el error. Es decir, ¿qué diferencia hay entre cada una? Pues la versión profesional es la que nosotros tenemos que instalar. Aunque diga que a esta opción le falta un dispositivo, porque dentro de esta opción es donde está la versión estudiantes en sí. Luego, la versión de evaluación es una versión operativa, 100% sin limitación de tamaño, pero lo que tiene es que lo podemos utilizar un máximo de 10 días. Pero no son 10 días desde el primer día que lo abres hasta que se te agota, sino 10 días de uso real. En vez de dar 30 días de evaluación, como hacen otros programas que te dan un mes de prueba, este lo que te da son 10 días, pero efectivos de trabajo. Es decir, si tú hoy lo abres y no lo vuelves a abrir en un mes, solo te ha contado un día de trabajo. Entonces, solo te descontaría un día. La licencia temporal normalmente es para algunos cursos específicos que suele hacer CIPE y la versión campus para universidades. Nosotros ya os digo, tenemos que instalar la versión profesional. Si alguno tuviese problemas de espacio muy grandes, bueno, luego le daríais a siguiente y elegiríais y le daríais a terminar y ya tardaría en instalar un poco y se instalaría. Si ocurre que alguno tiene problemas en la instalación de que no tiene tanto espacio, tenemos aquí esta opción dentro de esa carpeta que pone instalar programas sueltos.
Entonces aquí en instalar programas sueltos se podría instalar simplemente el Arquímedes versión estudiantes, que ese es el que os digo que veremos de presupuestos en la última quincena, y este CipeCAD-MEP versión estudiantes. Porque digamos que con la instalación completa te instala el resto de programas por si los queréis probar, pero en realidad nosotros con los que vamos a trabajar son esos, con Arquímedes versión estudiantes y CipeCAD-MEP versión estudiantes. ¿Por qué yo normalmente digo que se instale el completo? Por si luego utilizáis para lo que es el proyecto final, queréis utilizar el CIPE, necesitaréis tenerlo instalado por completo para que las claves que yo os dé sean válidas. Pero ya os digo, si no, de momento podéis trabajar simplemente instalando tanto este como este, ambos que ponga versión estudiantes. Una vez ya tenemos instalado el programa, lo abriríamos. Bueno, de CIPE, una cosa importante es que podéis tener instaladas varias versiones. Yo, de hecho, aquí en el ordenador tengo instalada la 21, la 22 y la 23. Pero eso sí, no son compatibles entre sí los archivos de versiones nuevas con las versiones anteriores. Es una cosa que CIPE no ha conseguido, o mejor dicho, no le da la gana hacer ni arreglar, y es algo que yo personalmente no entiendo, porque siempre puedes ir a versiones a más, pero nunca a versiones hacia atrás. Supongo que es por temas de actualización normativa. Lo que ocurre que no tiene siquiera convertidores para, si alguien trabaja en una versión 2026, yo lo puedo abrir en mi versión 2023. No se puede. De hecho, incluso dentro de la propia versión del año, porque normalmente lo actualizan por años, tienen la versión general, que es la del año, y luego pequeñas actualizaciones que van por letras. Si os fijáis, esta última es la 2023G, pero claro, antes había la A, la B, la C, hasta llegar a la G. Pues yo si yo hago algo en la 2023G, no voy a poder abrirlo si otra persona no va a poder abrirlo si tiene, por ejemplo, la 2023F. Cuando yo se lo dé, me va a decir que es una versión posterior y que no puedo abrirlo. Y en cambio, al revés sí que nos deja. Es decir, si yo lo he hecho en la versión 2022 y ahora lo abro en la versión 2023, sí que me va a dejar abrirlo. El problema va a estar en que cuando yo lo abra en la 23, automáticamente se me va a actualizar y ya no voy a poder volver a abrirlo en la 22. Entonces, ahí normalmente cuando uno tiene varias versiones del programa, suele o trabajar con la última, o si tiene que abrir algo puntualmente para hacer alguna comprobación en la última versión, pero está trabajando en las anteriores, se suele hacer algún guardar como para evitar esos problemas. Lo que os decía, cuando abrimos CIPE la primera vez, es así, nos aparecen todas estas pestañas. La pestaña de estructuras, que nosotros ahí no la vamos a tocar. La de MEP, que es con la que estamos, donde aquí al final vemos CipeCAD-MEP versión estudiantes. Importante que entréis en este y no en este, porque si entráis en este os va a dar un error diciendo que no tenéis permisos para entrar. Y en cambio en el de CipeCAD-MEP versión estudiantes sí. Luego CipeTerm, tema de gestión, donde aquí estará también Arquímedes versión estudiantes. Y luego otra pestaña de documentación para hacer proyectos y infraestructuras. Nosotros ahí no vamos a entrar. Nosotros vamos a trabajar principalmente en la pestaña de MEP y en la pestaña de gestión. Les voy a entrar a CipeCAD-MEP para que veáis un poco lo que es la interfaz. Pues nos aparece esta pestaña lo primero de todo. Aquí tenemos unos documentos de ayuda que la verdad que cuando entréis en temas de instalaciones están bastante bien. A veces determinadas dudas que igual pues o yo no he explicado o por lo que sea, pues esos son de instalaciones que no hemos visto, pues aquí tenéis bastantes ejemplos y están bastante bien, la verdad. Pues, luego aquí también tenéis una pestañita de ejemplos con obras tipo de ejemplo. Es decir, esto sería documentación de ejemplos y esto sería
ya obras tipo de distintos edificios. Esto, cuando entremos en cada una de las instalaciones, pues podemos entrar para que los veáis un poco cómo están hechas. Pues, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de VRF, de VRV, ejemplos de geotermia, de solar térmica con acumuladores colectivos, con interacumulador colectivo, un hotel, unas oficinas. Entonces, todo esto la verdad es que está muy interesante para a veces ver modelos del programa ya realizados. Y le voy a dar a nuevo, importante. Cuando creéis la obra nueva, por defecto, siempre os lo va a crear en este directorio. Yo personalmente es un directorio que odio y que siempre me voy a examinar y ya pues busco la carpeta donde lo quiera guardar. Por ejemplo, Chavec 2526, configuración del semi, y voy a llamarlo, pues eso, quincena 1. A la carpeta y me voy a crear una carpeta que se llame quincena 1. Y aquí dentro pues lo llamaré pues con la fecha de hoy de la tutoría, 2025-0909. Ya, sí. Y luego aquí podemos poner una descripción. ¿Para qué sirve el poner esta descripción? Pues primero, para que antes de entrar en el programa, en lo que es el archivo, sepamos un poco de qué va. Y luego también esto viene muy bien para, pues por ejemplo, cuando hacemos guardar como, para evaluar diferentes alternativas, pues se pone aquí, pues, yo qué sé, si estoy haciendo un cálculo de un hotel con aerotermo de ACS y estoy haciendo otro con un GLP, pues aquí pondría hotel con aerotermo y en el otro pondría hotel con GLP. Entonces yo aquí pongo tutoría colectiva 1, quincena 1, por ejemplo. Y ya se me crea esta hora nueva. Entonces, ¿qué nos permite CIPE? CIPE nos permite calcular todos estos tipos de proyectos. Viviendas unifamiliares, adosados, plurifamiliares, locales y oficinas, comerciales, administrativos, residenciales, uso aparcamiento, pública concurrencia, entendiendo como tal centros comerciales, cines, cafeterías, bares, restaurantes, docente, pues centros de formación, hospitalario e industrial. ¿Quiere decir que CIPE nos calcula las instalaciones de todos ellos? No. Habrá determinados que, por ejemplo, no las calcule. Pues, os puedo poner un ejemplo. La parte de industrial, que no se aplican en incendios el documento básico de seguridad contra incendios, sino que se aplica el reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales, en este programa CIPE no tiene cargado ese reglamento. Por lo tanto, en un industrial nos dirá que el tema de cumplimiento de protección contra incendios no lo calcula. Para eso CIPE ha sacado un subprograma específico solo para ejemplos, para temas industriales. Entonces, eso nos va a pasar según el tipo de instalación que nos lo va a poder calcular o no. Pero de base, digamos que nos ofrece toda esta casuística. Nosotros en el curso, ¿qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar en plurifamiliar y quizá los exámenes, pues os haga yo una unifamiliar por tema de tiempo. Normalmente vamos a trabajar con una plurifamiliar que en realidad, al ser la versión estudiantes, va a ser muy pequeña y que es casi asimilable a una unifamiliar. Pues seleccionaríamos primero el tipo de proyecto en el que queremos, luego el tipo de instalación o de pestaña en la que queramos empezar. Esto es completamente indistinto la que seleccionemos, porque para estas primeras quincenas, como lo que vamos a hacer es modelar el edificio, no nos hace falta entrar, digamos que la parte de modelado del edificio es igual en todas las pestañas. Lo que varía después dentro de cada una de las pestañas es simplemente la parte específica de instalación. Ahora, cuando acabe de pasar por todo, lo comprobaremos.
Yo personalmente siempre pongo de base estudio térmico y ya está. Luego entramos en la siguiente pestaña, que es datos de proyecto, donde nosotros ya podemos dar un nombre del proyecto, la situación, datos de promotor, dirección, población, provincia, todos los datos y proyectista. Que son, bueno, aquí si pinchamos en plano, podemos incluso seleccionar una imagen del disco y poner un plano de situación. Voy a coger, por ejemplo, alguna foto de Google Maps que tengo yo por ahí de algún certificado energético para que veáis. Ya tendría mi plano de situación, por ejemplo. Pondría dónde es, tal. Estas tres pestañas, ¿para qué sirven? Pues aquí me sirve para tener datos en una biblioteca. Ahora mismo esta está desactivada porque yo no tengo ningún dato dentro de mi biblioteca de CIPE personalizada. Pues si yo, por ejemplo, crease un promotor tipo, podría exportarlo a la biblioteca y entonces ya luego importarme. ¿Qué es lo que ocurre aquí con el proyectista? Si os fijáis aquí, yo puedo importar de biblioteca. Fijaros que yo tengo aquí una referencia puesta, que es mi nombre, y cuando acepto ya directamente me rellena todos los datos. Yo puedo editar la biblioteca cuando ya tengo creados, pues por ejemplo, en este caso voy a cambiar el teléfono, porque ahora ya tengo un fijo y en su día cuando lo creé no tenía fijo. Puedo poner la firma escaneada, que en este caso la tengo puesta, y ya está. Tengo ya todos los datos completos. Una vez rellenásemos todo esto, le podemos dar a siguiente e incluso sin rellenar se le puede dar a siguiente porque no nos penaliza el no tenerlo relleno. Luego más adelante podremos volver atrás para rellenar estos datos, incluso durante el transcurso del programa. Esto no es una pestaña de introducción, ya se quedan todos los datos y son inamovibles, sino que luego podemos trabajar con ellos igualmente. Le daríamos a siguiente y aquí nos entra ya seleccionar el emplazamiento de la obra. Pues diremos dónde está nuestra obra. En este caso voy a poner, pues, por ejemplo, una en Toledo. Y podemos elegir aquí el generador de precios de determinados sitios. En este caso a mí me gusta trabajar con este primero, que es el generador de precios propio de CIPE, que está bastante actualizado y bajo mi punto de vista sirve muy bien porque encima es el que está compenetrado completamente con la propia base de precios propia, es decir, la propia base de materiales. Entonces, directamente los materiales que nosotros creemos van a tener ya un precio asignado desde el generador de precios. No va a hacer falta vincularlo cuando tenemos otros tipos. Bueno, fijaros que incluso este es el del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Yo, por ejemplo, sobre estar en Valencia, suelo utilizar siempre el generador de precios propio de CIPE porque trabaja con la zona en la que sueles estar. Lo siguiente ya es seleccionar la localidad. Pues voy a coger, por ejemplo, en Aguacil. Todo esto se puede editar luego, no es eliminatorio. Aquí luego entramos en la configuración del generador de precios, donde nos pide la superficie total construida y luego también la superficie de la planta tipo. Un parámetro de accesibilidad, de topografía y de mercado. Y luego la distancia a vertedero autorizado. ¿Por qué nos pide estos datos CIPE? Pues CIPE nos pide estos datos por un tema de modular esa base de precios que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo si nosotros tenemos que hacer la instalación de aire acondicionado en un hospital gigantesco donde tenemos miles y miles de metros, el tajo, es decir, el rendimiento va a ser mayor, sobre todo a la hora, pues, de colocar conductos, de tirar tubería, de todo eso, a que tengamos que hacer la instalación en un local comercial pequeño donde no tenemos ningún tipo de accesibilidad a la zona de instalaciones, donde no podemos prácticamente aparcar en la puerta, tenemos que hacer un transporte de materiales manuales y todo. Pues para todo eso sirve esta parte. Y luego también, obviamente, el tema de en qué momento estamos del mercado, si estamos en alza, en un crecimiento normal o si hay crisis. Y luego también para el tema de la gestión de residuos, la distancia al vertedero autorizado más cercano. Ahora podríamos seguir con los datos y luego ya cuando tengamos nuestro edificio ajustarlo.
esta siguiente pestaña, unidades de uso. ¿Qué se refiere a una unidad de uso? La unidad de uso, por ejemplo, en el caso de viviendas, serían todas las viviendas iguales, me refiero a todas las viviendas diferentes que haya. Si yo digo que tengo dos tipos de vivienda, pues me aparece aquí una segunda pestaña. Entonces, las unidades de uso va a ser cada una de las viviendas totales que tengamos. Yo puedo tener en un edificio de 10 viviendas o todas las viviendas iguales, o por ejemplo, dos viviendas, es decir, 5 viviendas iguales y otras 5 iguales. Entonces, claro, yo aquí le iría definiendo los diferentes aspectos. Voy a poner, por ejemplo, 10 que tenemos con 3 dormitorios dobles, uno sencillo, un baño, bueno, o 2 baños y un aseo. Esto que está sombreadito se refiere únicamente a la parte de vivienda. Y luego todo el recuadro se refiere al edificio completo. ¿Por qué? Porque aquí nos entra también si tenemos oficinas y locales comerciales. Oficinas o locales entre planta y en planta baja. Una ¿Puede cosa, haber Miguel. oficinas? Sí, Dime. no, es que no se ve, lo veo muy pequeño. No sé si puedes ampliar un poco la pantalla Sí, o. espera, voy a cambiar la resolución de la pantalla, porque igual es por la resolución, porque tengo una pantalla de 32 pulgadas Mm. y creo que igual es por eso. Así cambiando la resolución. Ahora se ve mejor. Sí, se ve mejor, sí. Entonces, claro, aquí tenemos, por un lado, lo que sería únicamente referido a las viviendas y por otro lado, lo que sería referido al resto del edificio. Entonces, nosotros podemos tener oficinas y locales, pero tanto en planta baja, en entreplanta o donde queramos. Luego ya le daríamos a siguiente. Todo esto también luego lo podemos editar. Y aquí ya definiríamos plantas y grupos. Antes de entrar aquí, una cosa que sí que quiero comentar. Este apartado de unidades de uso va a variar según el tipo de proyecto en el que estemos, el tipo de edificio. Si yo ahora me voy, por ejemplo, a unifamiliar y vuelvo a la pestaña de unidades de uso, en este caso me ha desaparecido el resto de seleccionar varios tipos de unidades de uso. Solo tengo una única unidad de uso porque es una vivienda unifamiliar. Si, por ejemplo, selecciono pues, administrativo, directamente en administrativo, por ejemplo, me han desaparecido la pestaña de unidades de uso porque entiende que normalmente es propietario único del edificio una persona y no hay unidades de uso, sino que habrá diferentes zonas de oficinas. Pues claro, todo eso hay que tenerlo claro, pero bueno, eso normalmente con cada uno de los proyectos se suele ver y ya está. En este caso vamos a plurifamiliar, volvemos a donde estábamos. Y ahora entramos en la siguiente pestaña, plantas y grupos. Aquí directamente podemos definir el número de plantas que va a tener nuestro edificio. Y hay dos formas de trabajar aquí. Aquí sería para crear nuevo grupo de plantas sobre rasante, para crearlos bajo rasante y luego de base tenemos siempre creada la cubierta y la planta baja. La planta baja normalmente suele ser de mayor altura, voy a editarla, voy a ponerle que la planta baja mide 4,5. Y luego podemos aplicarle un desnivel sobre la cota cero. Y normalmente la planta baja no suele estar a ras 100%, pues voy a poner que está a 10 centímetros. Pues ahora me ha creado que mi planta baja está a 10 centímetros sobre el suelo. La cota de cubierta es 4,60, claro, porque mi altura libre ahora mismo es 4,50. 4,50 más los 10 centímetros, 4,60. Yo podría crear un sótano que lo he creado de manera individual. Podría crear un segundo sótano y se van creando uno a otro. O podría crearlo, bueno, también las plantas las podemos crear así, una a una, automáticamente él va cambiándole la referencia a la planta, pero luego tenemos una opción que es decirle número de plantas del grupo, por ejemplo, 3.
Voy a poner una altura de 2,50. Entonces, automáticamente me va a quedar 3 plantas. Pero esas 3 plantas, fijaos que me las agrupa en uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo modele esa planta, la voy a modelar una vez, pero va a estar ya repetida. El programa va a entender que la tiene 3 veces hecha. A mí esta parte no me gusta. ¿Por qué? Porque nos obliga a que sí o sí en esas 3 plantas tipo, o en esas 2 plantas, el número de plantas que creemos agrupadas, no vamos a poder cambiar nada una respecto de la otra. Entonces, claro, bajo mi punto de vista es mejor crearme una planta y luego, una vez tengo todo, copiarlo a la siguiente planta y luego modificar alguna cosa puntual, a tener 3 plantas que se modifican a la vez entre sí, porque no me permite hacer cambios puntuales. Pues pero bueno, es una forma de trabajar que hay gente que sí que la gasta. A mí personalmente no me gusta. El programa da las 2 opciones. Yo uso una que considero bajo mi criterio y bajo mis años de experiencia que es la más adecuada para mí. Igual a otro le trabaja mejor la otra. Una vez ya tenemos todas nuestras plantas creadas, ya simplemente en datos elegimos lo que queremos, que en este caso también esta pestaña va a variar según el tipo de proyecto en el que hayamos empezado, si aislamiento, si fontanería, si saneamiento y demás. Aquí en este caso nos dice, esto es el cumplimiento del HE y ya está. Le decimos los datos del emplazamiento que ya los ha cogido de cuando le hemos puesto el término municipal. Y si quisiésemos editarlos, tenemos aquí por un lado las características predefinidas, que él ya tiene cargado todo esto, o podríamos ponerlas una a una. Es decir, aquí los datos ser perfectamente editables. Si quisiésemos trabajar con valores diferentes a los predefinidos. Podríamos entrar aquí dentro de las RAE, irle, por ejemplo, las zonas, darle estos valores para los datos de irradiación y nos modificaría determinados aspectos o trabajar con las predefinidas. Ya os digo, yo normalmente, salvo casos muy raros, trabajo con las predefinidas. Creo que es lo más cómodo. Trabajar con las predefinidas y hasta ahí luego el tipo de terreno que tiene que ver con respecto a la conductividad y luego la protección contra el viento, que esto nos va a afectar para el cálculo de las cargas térmicas. Daríamos el siguiente, esto nos habla de los puentes térmicos, de cómo los calcula y si queremos hacer un análisis diferente respecto al que sale en el código técnico, en este caso yo nunca le doy, y ya terminar. Ya me dice, ¿desea introducir ahora las plantillas de dibujo para cada planta? Pues yo le voy a decir que no, y luego lo veremos más adelante. Entonces ya se me abre, digamos que lo que es el programa en sí. Fijaos todo el rato que hemos estado para hacer simplemente la introducción básica antes de comenzar con el programa. Como todo programa Windows, pues tiene su menú base, que suele ser en casi todos igual. Luego tiene aquí los iconitos, una zona, digamos, de capturas y de capas, que ahora veremos. Y luego aquí abajo las diferentes pestañas que hemos visto en tipo de proyectos. Estudio térmico, acústico, incendio, salubridad, clima, solar térmica, gas para rayos, iluminación, electricidad y incendios. Digo, perdona, y teleco. Y luego, muy interesante aquí, que siempre nos dice la planta en la que estamos. Fijaos que aquí pone sótano 2. Para subir y bajar de planta voy a utilizar estas 3 flechitas. Subir grupo, ir a grupo o bajar grupo. Bajar grupo ahora está desactivado porque obviamente estoy en el sótano -2, que es el último que yo había creado. Puedo yo subir planta a planta de esta manera. Ya estoy en sótano 1, planta baja, primera, segunda y cubierta. O directamente pinchar aquí en ir a grupo y seleccionar la planta a la que me quiero mover, pues la planta 1, y automáticamente me cambia a la planta 1. Ahora, quiero haceros hincapié en que si os fijáis aquí en el menú aparece archivo, obra, elementos constructivos,
recintos, unidades de uso, zonas térmicas, edición, resultados y ayuda. Si yo ahora cambio de pestaña, me han cambiado, de aquí en adelante me han cambiado las cosas. Entonces, normalmente hasta aquí, hasta esta parte del menú, hacia la izquierda, todo eso es común a todas las pestañas. Y de aquí en adelante varía según la pestaña en la que estemos. Si nosotros cambiamos ahora a solar térmica, ¿veis? Sigue unidades de uso y de aquí para adelante ya ha cambiado. Ya os digo, como nosotros ahora en esta primera parte solo vamos a trabajar con esta parte, da igual en la pestaña en la que estemos porque va a ser común a todas. Cosas importantes de la interfaz. Hoy no quiero entrar en la introducción de plantillas ni nada, sino que simplemente veamos la interfaz. El tema de archivo lleva exactamente lo mismo que cualquier programa: nuevo, gestión de archivos, guardar, guardar como, descripción de la obra, lo que os comentaba, lo podemos editar desde aquí. Listados, planos, exportar a otros programas, la lista de últimos ficheros y luego salir. Aquí en pequeñito, ahora porque no tenemos nada dibujado, pero cuando nosotros tengamos aquí dibujado lo que son las diferentes plantas, aquí vamos a poder ver una vista 3D de nuestro edificio. Luego, aquí a la derecha, tenemos este globo, que es la configuración. ¿Dónde? ¿Qué vamos a poder configurar? Pues nos lo dice si pasamos el ratón por encima. Nos dice configuración de norma, unidades, planos, periféricos y otros aspectos generales. Si nosotros pinchamos en unidades, nos dicen que queremos trabajar. Si en MKS, metro kilo segundo, en el sistema internacional, con julios, con kilocalorías o con BTU o con las unidades inglesas. Yo normalmente lo tengo en sistema internacional. Bueno, podríamos cambiarlo y no es problema. Luego el tema de la impresora. Para configurar la impresora con la que queremos trabajar, en este caso con Adobe, tamaño del papel con el que quiero trabajar, pues como son planos, pues voy a ponerle A1 y lo quiero en vertical. A partir de ahora, él me va a trabajar con este formato. Estilo de los documentos. Esto es para configurar los documentos que van saliendo de Zipe. Yo esto personalmente no me gusta tocarlo porque es bastante farragoso. Y lo que suelo hacer es luego editarlo directamente en Word. Porque nosotros lo bueno que tiene Zip es que podemos o sacar los documentos directamente en PDF o sacarnos lo que son los planos en AutoCAD para luego editarlos, o lo que son los documentos en Word o incluso los cálculos en Excel para luego poderlos editar. Luego aquí entra el tema de planos, pues lo mismo. Los formatos tipo con que trabaja: 0, A1, A2, A3, A3 vertical. Y si quisiésemos crear formatos nuevos, podemos. Si queremos borrar formatos, podemos. Podemos copiarlos y trabajar. Luego, detalles. Aquí, si queremos generarnos una biblioteca de detalles constructivos, podemos ir creándonosla, ir seleccionando detalles que ya hemos creado en AutoCAD. Veis ficheros de XF. El fichero de XF, no sé si lo sabéis, del año pasado tenéis el DWG de AutoCAD normal y luego por otro lado está el DXF. El DWG, digamos que es el archivo de trabajo, y el DXF es el archivo de intercambio más, digamos, más estándar, no, sino más compatible entre diferentes programas. Entonces, si nosotros creamos una biblioteca de detalles constructivos, pues la podemos ir importando aquí y tenerlos, para luego que directamente los podamos colocar en nuestros planos. Luego, si queremos enviar las obras, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para compartir la obra con alguien, o también incluso muchas veces se utiliza este envío de obras para compartirlo
con el servicio técnico de CIPE cuando hay algún problema. Pues, por ejemplo, me da un error que no me debería dar el programa o se me cierra. Pues normalmente del servicio técnico de CIPE te dicen envíame la obra para revisarla. Entonces aquí en envío de obras, fijaros que tenéis el soporte de CIPE según la zona y luego aparte yo podría crear aquí alguno nuevo y editarlo para enviárselo a alguien. Voy a quitar todo esto que he creado de más y ya está. Luego aquí tenemos el icono de ayuda que cuando lo clicamos, fijaos que se me activan determinadas cosas sobre las que podemos apretar. Me va diciendo para qué sirve cada uno. Si no tengo esto activado, la ayuda en realidad no me aparece. ¿Cómo hago para salir de la ayuda? Con el botón secundario del ratón o volviendo o con escape. No sé por qué. Ahora sí, ha tardado en un momento. Vale, entonces, la ayuda es para eso, cuando se activan esas cosas, pero fijaros que sin siquiera apretar en la ayuda, si pasamos el ratón por encima de cada elemento, nos dice para qué sirve cada uno. Esto lo acabaremos de ver el próximo día. Bueno, aquí me aparece mi usuario porque yo estoy registrado dentro del BIM Server Center, pero bueno, a vosotros aquí no os aparecerá nada. Pero la idea es que el próximo día ya vamos a empezar a introducir la plantilla y os explicaré ya dentro de cada uno el tipo de elementos que hay. Entonces yo ahora lo que os recomendaría de hoy para mañana, me refiero de hoy a la semana que viene, voy a dejar de compartir, es que si podéis instaléis el programa y así al próximo día pues ya poder trabajar y que a la vez que yo estoy explicando cosas pues vosotros podéis estar trapicheando con el programa, porque entiendo que yo ahora cuando explico, si no tenéis el programa adelante para trabajar, pues puede ser bastante monótono e incluso pues que lo que hayamos visto luego no os acordéis bien. Yo por mi parte creo que por hoy podemos dar por cerrada la tutoría y si queréis alguna cosa, alguna duda, pues podemos comentar o del funcionamiento del curso o algo de eso. Miguel, Dime. yo tengo dos preguntas. ¿El programa este que es como si fuera el AutoCAD, pero también te hace los cálculos? Claro, no es como AutoCAD en realidad, sino que este, digamos que trabaja en 3D, es parecido a AutoCAD, pero no exactamente. Y aquí sí, aquí te hace los cálculos y te saca los presupuestos y la justificación de normativa. Vale. Vale. Y la segunda pregunta, por casualidad, ¿tú sabes quién es nuestro tutor? Pues creo que soy yo. Espera, dame un segundo que voy a abrir la Ah, puerta y vale. vengo enseguida. Ya está, perdona. Me decías que quién era vuestro tutor. Pues creo que salvo que, por lo menos el año pasado era yo. Salvo que lo hayan cambiado, pero de momento Pau no me ha dicho nada. Pau es el responsable el subdirector, bueno, o Vicente Belenguer, que es el responsable del SEM. Entonces hablaré con ellos mañana y preguntaré, a ver, pero en principio, si no ha habido cambios, creo que seré yo. Vale, es que lo pregunté ayer a Juan José, Sí, pero no lo sabía claro aún. Por eso mm, digo, pues te aprovecho y te pregunto. sí, pues el año pasado era yo, no sé si este año seguiré siendo yo o no, pero vamos, de momento no me han dicho nada, entonces entiendo que posiblemente sea yo. Vale, perfecto. Así que también, pues eso, en estas tutorías, cualquier cosa relativa al funcionamiento del curso, pues la podemos hablar también, que no es mayor problema. Vale, ¿Más genial. cositas?
Pues nada, pues entonces voy a dejar de grabar ya y nos vemos la semana que viene. De todos modos, eso, por el foro, si tuvieseis cualquier duda a la hora de instalar el programa o lo que sea, lo comentamos sin problemas. Lo vamos viendo, me enviáis un email o lo que queráis. Yo suelo ver más incluso el email que otra cosa. Os lo digo porque si me queréis escribir directamente emails, igual es lo más rápido. Pero bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, preguntas que tengan más relación, que puedan servir a otros compañeros, lo ideal es que las pongáis en el foro. Porque así siempre, pues eso, igual la duda que tienen 3, la pregunta 1 y con esa única pregunta se resuelve para las 3 personas. Pero si veis que por el foro no os contesto, me escribís un email y enseguida lo veo, porque es que a veces los foros sobre estar suscrito, hay veces que no me avisan por lo que sea. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, nos vemos la semana que viene y mucho ánimo con este inicio de curso. Cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Muy bien, gracias.